Buenas tardes desde Cuaderno de Maestra, un programa para dar valor a la educación. En el último programa estuvimos hablando con la portavoz de unas familias que se sienten muy preocupadas y que reclaman el derecho a que se les garantice la seguridad sanitaria de sus hijos. Y hoy tenemos con nosotros a un profesor para que nos hable también de la situación de las aulas. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. José Luis Sánchez es profesor técnico de formación profesional. José Luis, tú das clase a jóvenes, ¿no? Porque ya están en formación profesional. A partir de 18, incluso doy clase a no tan jóvenes, tengo gente hasta de 50 años. Claro, lo tuyo son los niveles más altos de formación profesional. Sí, ciclo superior. Sí, oye, ¿y cómo se ha vivido la situación en las aulas en estos días que ha ido subiendo y subiendo el nivel de afectados por el COVID? Bien, en general se está viviendo una situación con mucha prudencia por parte de toda la comunidad educativa. Todo el mundo es consciente de que tiene que extremar las medidas de seguridad y concretamente muchas veces nos encontramos con problemas dentro de la clase, como que hay positivos que tienen que confinar al grupo y concretamente una vez pasado el periodo de confinamiento retornan a las clases y concretamente la percepción que tenemos es que no entendemos de medicina, pero sí que creemos que como mínimo deberían de hacerles a los alumnos una segunda PCR para confirmar que estos alumnos en realidad no son positivos. Perdona, ¿quieres decir que ha habido alumnos positivos y que se han Sí, confinado? sí, sí. Cuando han vuelto a la clase, ¿no se les ha vuelto a hacer una PCR? No, no les han vuelto a hacer. Incluso os puedo dar detalles como lo que vivimos cuando vemos algún alumno que suda mucho, que no se encuentra en condiciones y lógicamente si le dicen si los sanitarios les dicen que ya pueden volver, pues nosotros no entendemos de medicina, pero sí que intentamos extremar las medidas de seguridad con los EPIs que nos han facilitado la Generalitat, que son muy escasos. Concretamente tenemos mascarillas, mascarillas que no son las más adecuadas. ¿Os han proporcionado mascarillas? Pues, dime. ¿Os han proporcionado mascarillas? Sí, nos han proporcionado unas mascarillas que están hechas con una tela muy fina. ¿Tienes alguna por ahí para enseñárnosla? ¿O no la tienes a mano? No pasa nada, En no este vale la pena. momento no la tengo a mano, pero Sí, la pero podría enseñar. vamos. Sí que en principio lo que tenemos que hacer muchos de nosotros es comprarnos las mascarillas estas FP2 y concretamente intentar mantener distancia de seguridad. Lo que pasa es que es muy complicado corregir un ejercicio de taller si no te acercas a la práctica y al alumno. Es muy... Bueno, y además enseñarle cómo se hace. Por Vamos a supuesto. ver, han reducido alumnos en una clase. No hablo de que alguno falte porque tiene que estar confinado en casa, sino del número de la clase. ¿Se ha reducido? No, todo lo contrario. Este año la percepción que tenemos el profesorado es que nos han aumentado las ratios y concretamente no han reducido, sino han aumentado. Por lo menos en FP superior, que es donde tú estás dando clase. ¿Hay más profesores? Sí, por supuesto, hay muchos más. Vale, ¿y más espacio? No, el espacio es el mismo. Tenemos aulas que no reúnen prácticamente las condiciones de seguridad mínimas, De separación. de separación, e incluso hay aulas que no tenemos ni ventanas, concretamente.
Claro, porque son los antiguos talleres que siempre van buscando ese tipo de lugares. Me comentabas, José Luis, que la semana pasada creo que fue que lo pasaste bastante mal con un compañero y bastantes positivos en la clase. Incluso nos lo puedes comentar aquí para que lo Sí, podamos escuchar. básicamente Sí, la percepción, diríamos, que tenemos los profesores un poco, pues como no controlamos, nosotros controlamos muchas cosas, pero concretamente el tema médico no es una cosa que entendamos mucho e intentamos hacer todo lo que podemos, pero sí que es verdad, es que la semana pasada estábamos en contacto, estuve en contacto con varios alumnos positivos porque estaba corrigiendo los ejercicios. Concretamente, un profesor también del departamento fue positivo, ¿de acuerdo? Y, y y bueno, hablaste mal. Comentabas que tú te habías encontrado mal. sí, yo tuve un cuadro de alergia muy importante, pero en ese momento coincidían bastante con los síntomas que hablan de la COVID. Claro, que también Y nos pasa, concretamente claro. Sí. fui al médico a pedir a ver si me realizaban una PCR y tuve muchas dificultades para que me la realizaran. Incluso puedo decir que hay compañeros que han tenido que pagar 60 euros de la PCR porque no se lo han hecho. Y bueno, nosotros somos contactos muy estrechos, pero sin embargo seguimos trabajando. Una pregunta, ¿cuántos días tardaste en que te dieran el resultado de la PCR? No, la PCR concretamente me tardaron un día, a mí en concreto, Ya. ¿Y en pero hay ese veces día que fuiste a tardan. trabajar o te quedaste en casa esperando el resultado? No, no, yo fui al médico y me dijeron que yo tenía que ir a trabajar y por lo tanto yo hice caso Claro. a que el médico me prescribió. Bueno, nosotros en este programa hoy, más adelante, vamos a hablar del miedo como una emoción natural que además ayuda al ser humano a prevenirse. Y claro, es evidente que no habéis trabajado en las condiciones más óptimas. ¿Cómo os habéis preparado de cara a los alumnos para poder seguirles enseñando? ¿Habéis, Bien, os ha afectado en la manera de enseñar o tú crees que habéis hecho todo lo posible para seguir atendiéndoles? bien, en un principio nosotros tenemos muchas ganas de enseñar y somos conscientes de que la enseñanza ha de ser presencial. Podríamos alternar con la online, pero en realidad nos ha afectado bastante, pero esto no quita que sigamos teniendo entusiasmo e intentemos llevar a los alumnos de la mejor manera. A veces la percepción que tengo es como el músico este que sale en la película de Titanic. O sea Tú que dando así, clase mientras todo alrededor, pero tú sigues dando clase. sí, Bueno, por supuesto. esto os animo muchísimo para seguir dando clase porque además sé que durante que estos días los profesores de cuerpo técnico, yo me he enterado que los profesores del cuerpo técnico de la administración estáis muy pendientes de las noticias. Esto es así, Sí, ¿no? sí, ¿Podrías explicar? Queríamos preguntarte cómo estaban las clases, pero voy a aprovechar que te tenemos aquí para que nos digas un poquito, para que expliques a nuestros telespectadores de qué estáis pendientes. bien, estamos pendientes de una resolución, de una equiparación del cuerpo de profesores técnicos de FP, ya que desde el Plan Bolonia estamos pidiendo que nos equiparen a los profesores de secundaria. Nosotros realizamos la misma faena, incluso impartimos clases de la ESO, de bachillerato, ocupamos los mismos cargos, pero percibimos menor salario y además de percibir menor salario, si llega tu hora de jubilación, eh, hay una diferencia de aproximadamente unos 6.000 euros con respecto al cuerpo de profesores de secundaria. Esto crea pues una injusticia enorme
y bueno, estamos pidiendo lo que es la equiparación. Y de este cuaderno de maestra aprovechamos para daros y brindaros todo nuestro apoyo, porque dependiendo de qué cuerpo de funcionario sea, hay una diferencia en salario y en jubilación, pero el acceso, la petición para acceder ha sido la misma, las Sí, mismas por horas de supuesto. Y la trabajo, titulación. acceso con la titulación y bueno, las mismas, he dicho horas de trabajo, la misma función y el mismo acceso. Bueno, pues muchísimas gracias. Os deseamos a todos vosotros, primero, que las familias estén tranquilas y no solo Sí. las familias, que has dicho que tienes alumnos mayores porque estáis ahí al pie del cañón, pero que las condiciones no son las más óptimas y que recibís todos los días con esta sonrisa a vuestros alumnos a pesar de las dificultades. Esto es todo por hoy en cuanto a informativo y ahora les pasamos con Ana Teverowski, que les va a hablar precisamente del miedo. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar, buenas tardes a todos, buenas tardes Pili, vamos a hablar otra vez sobre las emociones, en este caso sobre el miedo en el momento actual. La cuestión del miedo en este momento es un tema súper interesante porque digamos que si hay algo que caracteriza el momento actual del COVID-19 es el miedo al contagio, el miedo del virus que es algo difuso, disperso, que no se sabe de dónde viene ni cuándo puede venir, es un miedo terrible, dice Zygmunt Bauman en un libro de 2016, o sea, mucho antes de esta situación. Dice, cuando flota libre una amenaza, sin vínculo, sin ancla, sin hogar, sin causa, cuando nos ronda sin ton ni son, imposible de darle un lugar concreto, es una situación como la que estamos viviendo actual, una situación de pandemia. Y a nuestra reacción, el nombre de miedo por la incertidumbre respecto a esta amenaza es de lo que vamos a hablar en este momento. Es ese miedo difuso. Son tiempos de miedo, dice Bauman, no se refería a la pandemia actual, porque él murió en 2017, sino algo que pasa cada cierto tiempo y que seguirá pasando: pestes, calamidades, catástrofes, guerras, persecuciones, falsas ilusiones, que son los ingredientes del miedo. Parecería que todo había sido superado, pero no, siempre hay alguna amenaza, siempre hay una situación. Lo que pasa es que en este momento el miedo es global, es un miedo difuso, es un miedo un poco menos concreto que los que había antes. El miedo que nos ocupa ahora es el lugar del miedo en la situación de la pandemia. Es el miedo al contagio, es el miedo a esta incertidumbre. Vamos a hablar de esta situación de miedo a partir de mis lecturas de varios autores, varios pensadores como Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Norberto Elías, Henry Giroux, Catherine Lutz, José Antonio Marina, Marta Nussbaum, Susan Sontag, Sevan Todorov, o sea, una serie de autores que han hablado sobre la cuestión del miedo. La definición del miedo, ¿no?, del diccionario de la Real Academia no está mal. La palabra miedo viene del latín metus, que es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Es un miedo que uno tiene cuando le puede suceder algo. El término miedo se usa en castellano y viene del latín metus, y en portugués también es medo. En otras lenguas románicas, en cambio, utiliza la raíz de pavor, de allí paura en italiano, peur en francés, po en catalán, es decir, tanto miedo o pavor tienen diferentes raíces, pero remiten, digamos, a ese sentimiento que se puede dar en estos momentos.
en la situación esta actual del miedo, podemos hablar de las condiciones que provocan el miedo y de las consecuencias que trae esta situación del miedo. Las condiciones, ya la hemos mencionado, es una situación de perturbación angustiosa del ánimo, un padecimiento, una molestia, una amenaza. Ahora bien, lo que queremos hablar más bien es de las consecuencias del miedo. Una de esas consecuencias es haber sufrido esta perturbación, que es lo que menciona Lagrange, como hay una perturbación que te provoca un miedo y ese miedo da otro miedo derivado que es el miedo al miedo. El recuerdo, que es el sedimento de una experiencia pasada de confrontación con una amenaza que sobrevive como vulnerabilidad. Es siempre tener un poquito de miedo, digamos, por esa situación de vulnerabilidad. El virus provoca miedo porque es una amenaza difusa, dispersa, que no se sabe, como hemos dicho, de dónde va a venir. Son problemas reales lo que nos provoca el miedo y son problemas que son muy difíciles de solucionar porque el futuro es incierto. Vamos a ver algunas de las otras consecuencias de la situación del miedo. Una de ellas es lo que Martha Nussbaum considera la alterización. La alterización es un concepto que viene de la palabra latina alter, que quiere decir los otros, el otro. Puede resultar atractiva y fácil transformar esa sensación de pánico, de impotencia, en una alterización de los grupos diferentes. Son los otros, pueden ser los inmigrantes, las minorías raciales, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, lo que traen los problemas. Ellos no se cuidan, ellos se reúnen, ellos hacen fiestas, ellos aumentan el riesgo de contagio y son los otros lo que pueden provocar las consecuencias de lo que estamos padeciendo en este momento. Otra de las consecuencias es el individualismo. Relacionado con la alterización de culpar al otro está la elaboración de un nosotros, de gente como uno mismo, los iguales, los que compartimos el origen, muchas veces también compartimos el destino, pero es un nosotros que es un poco ficticio, porque es cada vez más imaginario, en tanto que la globalización te hace cada vez más global todas las relaciones y más individual la situación de cada uno. Los colectivos en el siglo XXI ya no tienen la fuerza de aquella colectividad que sí tenían en el siglo XX. Estamos cada vez más solos, más aislados, y la pandemia no reúne al pueblo. Demos, pandemia tiene la raíz demos, porque lo que hace es separarnos. Ahora, por razones sanitarias, no podemos estar todos juntos porque nos afecta el contagio y por lo tanto no tenemos esa reacción colectiva, sino que lo que tenemos es solo la reacción individual. Claro que hay varios matices entre las agrupaciones y la soledad a la que estamos, digamos, en este momento culminados, ¿no? En un extremo tendríamos una agrupación, incluso con sumisión del individuo, adhesión a los ideales, sentimiento de pertenencia a la comunidad, y por el otro extremo, el individualismo, el miedo a quedarse solo, el aislamiento, etc. Entre esos dos polos es que nos estamos moviendo en este momento. Entonces, en esta situación que describimos aquí, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa del miedo? ¿Qué nos protege del miedo? ¿Cómo se expresa el miedo básicamente en el lenguaje? ¿Qué relaciones existe entre el miedo y el lenguaje? ¿Y cuál es la relación entre el miedo y la cultura en la que vivimos y la política? Con respecto al primer tema, que es cuál es la causa del miedo, habría que preguntarse no cuál es la causa del miedo, sino más bien quién tiene miedo. Respecto a la cuestión de quién tiene miedo, la respuesta nuestra es en este momento todos tenemos miedo. El miedo nos afecta a todos, pero no de forma indiscriminada, no por igual. Sabemos que hay algunas colectividades, algunas comunidades que tienen más amenaza que otras, que están más protegidas. Y eso tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, socioculturales, etc. Pero de todas maneras hay una especie de difusión entre mucha gente que cada vez siente un miedo cada vez mayor. En el caso, digamos, de ser
el seleccionado, el marcado, el que padece el miedo, entonces el temor es muy grande. Y ese temor es un temor a quedarse atrás, a ser expulsado del grupo, a la exclusión, al abandono, que es la causa del miedo. Me tocará a mí, que es lo que pasa, digamos, en la novela El Gran Hermano, basada en la serie El Gran Hermano, perdón, basada en la novela de 1984 de George Orwell. ¿Quién será el expulsado, digamos? Ese miedo a la propia exclusión es el efecto de la globalización neoliberal que al aumentar el individualismo crea el rechazo a la solidaridad porque para evitar ser excluido se intenta excluir a otro, el que le toque a otro, al extranjero, al inmigrante, al pobre, al viejo y que no me toque a mí. Las enfermedades epidémicas, sostiene Susan Sontag, suelen inducir a ese reclamo de que se prohíba la entrada a alguien que provoca el contagio, que provoca la enfermedad, sea los extranjeros, sean los inmigrantes. Hay toda una propaganda xenófoba porque siempre hay alguien que puede traernos, digamos, la enfermedad. Esa enfermedad puede ser la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el cólera, el cáncer, el SIDA, pero, perdón, siempre hay alguno que nos puede traer el miedo, la enfermedad, y con la enfermedad el miedo. En el ensayo La enfermedad y sus metáforas, Susan Sontag advirtió que más allá de la enfermedad física existe la enfermedad, digamos, la mitología de esa enfermedad y la metáfora de que alguien nos amenaza. ¿Qué otra consecuencia es la de esta situación de miedo frente a la pandemia? Nos preguntamos quién nos protege del miedo. La respuesta que tenemos todos es el Estado. El Estado nos ha prometido, el Estado y los partidos políticos que ocupan en ese momento el poder, perdón, nos ha prometido protegernos a los ciudadanos. Pero frente a la imposibilidad que en este momento tienen, lo que ha pasado es que se ha externalizado esa responsabilidad hacia la administración individual del miedo. Cada cual tiene que cuidar de sí mismo, dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Si nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, tenemos que estar cuidándonos a ver si podemos ir tirando, a ver si pasa de largo, digamos, el virus, el contagio, a ver si podemos salvarnos esta vez. ¿Cómo se expresa el miedo con relación al lenguaje? En relación al lenguaje tenemos dos situaciones en las que se expresa el miedo. Una es cómo se expresa en el lenguaje y otra es cómo el lenguaje provoca o puede, digamos, dar lugar al miedo. Hay una cuestión de expresión en el lenguaje y una cuestión de producción desde el lenguaje de la situación del miedo. En la expresión, sabemos que en el léxico, en el vocabulario, hay siempre muchas palabras que provocan, que digamos que expresan el miedo. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush, durante la época de la guerra en Irak, y decía que eran las fuerzas del mal. El actual presidente de los Estados Unidos habla del virus chino, digamos, hay una cantidad, digamos, de expresiones que ayudan a tener miedo, a causar miedo, a manifestar miedo a través del lenguaje. El miedo también se expresa a través de metáforas, como la metáfora del cáncer social o el SIDA como metáfora, decía Susan Sontag. El lenguaje suscita miedo. ¿Cómo suscita miedo? Porque el lenguaje puede hacer cosas con palabras. Es lo que John Austin llamó, desde el punto de vista de la pragmática, el aspecto perlocutivo del lenguaje. El lenguaje no solo describe, sino que también es una acción. Las palabras tienen poder, las palabras hacen cosas, hay acciones que solo se pueden realizar por palabras, mediante palabras, por ejemplo, disculparse, prometer, pedir perdón, quejarse, dar las gracias, son acciones que se hacen a través de las palabras. Hay relaciones sociales que solo se pueden hacer a través de las palabras, como por ejemplo nombramientos, compromisos, alianzas, bautismo, absolución. Hay engaños que solo se pueden hacer
las palabras, como da falso testimonio, mentira. Hay engaños que solo se pueden hacer mediante el lenguaje, como son los pecados de palabra, el falso testimonio, la mentira, el perjurio. Hay muertes y genocidios que son precedidas por palabras, como la solución final, el tratamiento especial, el traslado, la reeducación social. Hay palabras que son políticamente correctas o palabras que son políticamente incorrectas, es decir, hay una relación entre hablar y sentir miedo. Los nombres mismos de las enfermedades tienen un poder mágico. Durante mucho tiempo los médicos aconsejaban no usar determinados nombres de enfermedades porque constituían como una etiqueta que el solo nombrar parecía condenatorio. No se podía decir a un enfermo que tenía cáncer porque parecía que le estabas dando una sentencia de muerte. Eso se mostró muy bien en La peste de Albert Camus, que ya el nombre, digamos, ya es lo que te está indicando qué es lo que pasa. Que ocurre en este momento en la cultura y en la educación. Existe en el sistema educativo, en la tradición del sistema educativo, una teoría que es una teoría, pero que también es una práctica muy concreta, que es la del conductismo, que relaciona el aprendizaje con el miedo. El conductismo consiste básicamente en premio y castigo. Si lo haces bien, te portas bien, sigues la norma correcta, se te da un premio, si eso refuerza tu conducta para que lo sigas haciendo bien. En cambio, si lo haces mal, se te da un castigo, se te da una punición por la cual se trata de evitar esa conducta. El miedo al castigo es una especie de explicación que desde la psicología y desde la pedagogía del conductismo te dan para decirte no, te tienes que comportar de determinada manera porque si no habrá un castigo. Marta Nussbaum, una de las autoras que hemos consultado, dice que gran parte del sistema normativo desde el punto de vista educativo se basa en ese miedo al castigo. Bauman sostiene que, claro, el laberinto conductista del castigo y del premio tenía que tener normas muy claras, porque tenías que saber qué se iba a castigar y qué se iba a premiar. Pero en este momento el problema es que con toda la situación que tenemos en este momento no sabemos bien qué conductas pueden ser premiadas y cuáles no. El miedo a la enfermedad es un miedo de todos, de la humanidad toda, de toda la comunidad, que nos induce a un reclamo contra los otros, que se prohíba la entrada a los extranjeros, que se prohíban las malas conductas, pero no sabemos bien qué es lo que nos puede llevar, digamos, a esta especie de resurgimiento del miedo que nos lleva a los ecos en la época de guerra, en la época de persecución, en la época donde el sufrimiento y la muerte estaban siempre presentes, porque con la pandemia volvemos a estar en los tiempos del miedo. Era esto lo que quería compartir con vosotros y espero que se haya entendido. Hoy tenemos con nosotras a Daniel Cruz. Me siento muy orgullosa de que esté aquí y estamos las dos muy contentas. Daniel Cruz es psicólogo clínico y psicoterapeuta, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, académico de la Real Academia de Medicina de Cataluña y ha sido y es coordinador durante más de 25 años de centros de salud mental infanto-juveniles y hospitales de día de adolescentes del Hospital Sant Joan de Déu. Ha sido presidente de la Asociación Catalana de Profesionals de la Salud Mental y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Nos parece que es un lujo poderlo tenerlo entre nosotras y nos gustaría poderlo tenerlo más adelante. Daniel, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de colaborar y muy agradecido también, porque además pienso que es muy importante que los ámbitos de educación y de salud mental puedan compartir espacios, intercambiar miradas y experiencias. Gracias. Bueno, Daniel,
El caso es que estamos pasando una situación muy delicada en todo el mundo, que para nosotras es muy importante la educación. Este programa se dedica precisamente a la educación por completo y nos gustaría conocer de un experto como usted cuáles son las principales reacciones que se han dado en la infancia y la adolescencia, en niños y adolescentes frente a esta pandemia. Bueno, es evidente que hay un impacto emocional fuerte, dado que estamos hablando de una enfermedad que potencialmente puede ser letal, que conlleva una limitación de libertades y, por tanto, no estamos únicamente ante una crisis sanitaria, sino también ante una crisis económica y social, por lo cual tiene una gran repercusión. Se está estudiando todavía los efectos de esta repercusión, pero en infanto-juvenil, en niños y adolescentes, hay que tener en cuenta, sobre todo en niños, que a veces ellos no nos van a decir directamente lo que les pasa. Quizá también porque quizá ni ellos mismos son conscientes, pero se puede expresar a través de un comportamiento más inquieto, más irritable, pueden llorar con más facilidad. Y entonces esto es importante que los padres lo tengan presente para evitar caer en una actitud punitiva hacia ellos cuando lo que están pidiendo seguramente es más atención. Entonces, las reacciones pueden ser diversas y van a depender también pues, de otros factores como la edad, las circunstancias de cada caso o también la existencia de trastornos o dificultades previas que con la pandemia y las medidas de seguridad se pueden exacerbar. Bien, dicho esto, hay algunas reacciones básicas. Por ejemplo, en muchos niños vemos que hay más ansiedad, sobre todo cuando lo que predomina es el miedo, el temor a lo que sucede. En otros aparece más la tristeza, el sobreapego a sus figuras cuidadoras, porque tal vez lo que está predominando son los sentimientos de pérdida asociados a toda la situación. Hay otros chicos que lo que vemos es que aparece más el enfado, más rabietas, y es porque viven mal todas las prohibiciones y limitaciones que conlleva la situación y que quizá les cuesta de entender o de aceptar. Dicho esto, también debemos señalar que en algunos casos ha habido un cierto alivio que lo relacionamos con la disminución de factores estresantes asociados a la escolaridad, que también es algo que nos puede hacer pensar. Y esto ha sido especialmente evidente en algún grupo vulnerable como los trastornos del espectro autista. Es decir, que les ha ido bien a chicos con unos buenos recursos, pero también a algunos más vulnerables. Sobre la edad, básicamente, cuando hablamos de niños muy pequeños, de 0 a 2 años, lo principal para ellos es poder estar con sus cuidadores, con sus figuras de apego principales. Cuando hablamos de 3 a 6 años, hay que pensar que es una edad donde es muy importante el descubrimiento del mundo, de las relaciones, los juegos, del cuerpo, y hay que ver de qué manera se puede compensar, que puedan seguir explorando su entorno y sus relaciones. Y ya en los 6-12 años, que es la edad que nosotros llamamos la edad escolar, aquí sabemos que va cobrando mucha importancia el mundo de fuera de casa y de fuera de la familia. Tenemos todo el tema de los aprendizajes, la relación con los iguales. Entonces, aquí poder mantener la continuidad con este mundo, pues va a tener su importancia. Y en la adolescencia lo que sucede que las medidas de seguridad son lo opuesto al proceso adolescente, porque los adolescentes necesitan huir un poco de la mirada de sus padres y sus madres, la relación con los iguales y con el grupo es fundamental. Entonces hay que entender que en momentos de confinamiento pues trasnocharan mucho, estuvieran muy conectados a pantallas porque era la manera de mantener su privacidad y su contacto con sus iguales.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, si una familia ha sufrido directamente las consecuencias de la enfermedad, es evidente que ahí pueden tener unos duelos o traumas mucho más importantes, pero también hay que pensar las personas afectadas indirectamente, sobre todo población de riesgo, abuelos, abuelas muy mayores que no se han podido ir a visitar o tener el mismo contacto, o también personal sanitario, porque hay que pensar que parte del personal sanitario está más expuesto al contagio y en algunos casos, por ejemplo, durante el confinamiento, algunos tenían que pernoctar en hoteles antes de poder volver a casa. Dicho esto, después tenemos las condiciones materiales. Si tienes que estar más tiempo en casa, no es lo mismo estar en una casa que tiene espacio, que tiene salida al exterior, que tiene luz, que no una casa que no disponga de estos recursos. También si la crisis económica afecta con toda la inquietud y ansiedad que lleva a añadir a la incertidumbre que todos vivimos. Y junto a las condiciones materiales, también las condiciones humanas, es decir, la calidad del vínculo que se mantiene con dentro de la familia, la posibilidad de organizar los espacios, de mantener una tranquilidad, de tener espacios de diálogo. Y claro, este es algo que en el confinamiento nos preocupó mucho cuando existían situaciones de violencia intrafamiliar. El hecho de permanecer encerrados. Y a grandes rasgos estas serían las principales reacciones. Ha tocado usted el colegio con la presencialidad y también la etapa escolar con la necesidad de estar entre iguales y ha tocado la familia. Bueno, empecemos por el colegio, por la escuela, para los profesores que puedan estar escuchándonos. ¿Qué papel puede jugar la escuela para ayudar en todo este mundo de reacciones? Yo creo que puede jugar un papel fundamental porque la escuela no es únicamente un lugar de adquisición de aprendizajes, es también un espacio educativo en el amplio sentido de la palabra educación, que no es solamente transmitir información, y es también un espacio de sociabilización. Con lo cual, yo pienso que es importante que la escuela pueda ser un lugar de buenas prácticas para la salud mental. Es decir, la salud mental, nosotros asumimos diagnósticos, tratamientos, pero la salud mental es algo que está presente en todos los lugares. Está presente en las familias, está presente en la sociedad y, como no, en la escuela. Entonces, yo creo que puede ser un lugar idóneo para poder informar y debatir sobre la pandemia y las medidas de seguridad. Evidentemente se puede hacer a través de las tutorías, pero a mí me parece que puede ser muy interesante las intervenciones con el grupo clase, porque eso puede permitir animar a la participación y también que el alumnado pueda escuchar a los otros y pueda ver que otros también tienen sus mismas dificultades o que pueden haber vivencias diferentes a la suya, que hay esta variabilidad. Entonces yo esto lo plantearía como lugar de debate, lugar de acompañamiento, que también pueden ahí detectarse situaciones de riesgo, sobre todo si uno ve situaciones complicadas que además acompañan la alteración del comportamiento, Sí. un rendimiento escolar que ha bajado o absentismo. El absentismo puede tener importancia en este entorno de la pandemia. En ese caso, convendría activar los circuitos de derivación a salud mental y poder contar también, si es necesario, con el soporte y asesoramiento que salud mental puede ofrecer, no ya solo a los chicos, sino también a los docentes, para poder acompañarlos a ellos también. Este es un punto que nos gustaría tocar en algún otro programa, que es el de la salud mental, que ahora mismo es necesario. Bueno, vamos por la segunda parte, por la de las familias. ¿Cómo podemos asesorar a las familias o qué asesoramiento pueden pedir las familias a los centros docentes?
Los tutores muchas veces tienen un conocimiento cercano de su alumnado y de las familias, con lo cual son personas de referencia. Y yo creo que ahí pueden asesorar también a las familias. Con las familias, yo creo que lo más importante es que sean conscientes de que tienen que dar una información clara, concisa y tranquilizadora de lo que está sucediendo. Y evitar transmitir la ansiedad propia, porque entonces esa puede reforzar la ansiedad de sus hijos, de sus hijas. Lo que es importante también que las familias sepan que no solo se trata de dar esa información, sino de poder recoger qué es lo que sus hijos piensan de lo que está pasando, cómo lo entienden, las dudas que puedan tener, que puedan expresarlo y también expresar cómo se sienten, lo que les despierta. Y en primer lugar, para aceptar, porque tienen todo el derecho del mundo a sentirse como se sientan. Si son tristes porque están tristes, si enfadados porque están enfadados, hay que validar ese sentimiento para a continuación pues, poder ofrecer una visión más tranquilizadora. Y tener en cuenta que esto no es una información puntual, que con hablarlo una vez ya basta, sino que es un proceso. Y como tal proceso donde se van elaborando las cosas que se piensan y que se sienten, pues vale la pena darle esa continuidad en el tiempo, sobre todo a base de estar disponibles. No se trata de interrogar, no se trata de forzar, sino de que perciban de que los padres están disponibles para poder comentar eso. Muchas gracias. Seguimos con el programa. La doctora Teberovsky nos ha estado hablando de una emoción que es el miedo, así que hoy, para nuestra información sobre libros o reseñas, vamos a tratar de un libro álbum que trate sobre el miedo. No es un libro que da miedo, es un libro que habla sobre el miedo. Bueno, este programa, además de ser informativo, también es divulgativo y tiene un carácter pedagógico. Por lo tanto, recuerdo que en nuestro programa anterior habíamos estado hablando de que es interesante tanto para padres como para educadores, profesores, bibliotecarios, tener un conocimiento sobre literatura infantil, que yo estoy convencida que los bibliotecarios lo tienen. Y dentro de este conocimiento, que también es interesante para padres, el nombre de Anthony Brown, por favor apúntenselo, porque es uno de los buenos, uno de los grandes. Vamos a ver, antes de hablar del cuento, hemos dicho que se trata de un libro álbum. ¿Por qué se trata de un libro álbum? Muy sencillo, porque el libro se basa en ilustración y en letra. Hay libros que tienen más ilustración que letra, hay libros que tienen más letra que ilustración y en este caso diríamos que mitad y mitad se complementan, es decir, solo la ilustración no te cuenta la historia, pero la ilustración es necesaria para la historia. Y ahora, hoy en día, no quiere decir eso, que estos libros sean para niños pequeños, no, puede ser incluso para secundaria o, ¿por qué no?, para adultos, que viene a ser un cómic, sino un tebeo. Pero esto no es un tebeo, es lo que se llama un libro álbum. Vale, entonces muchas familias me han preguntado, se acercan temporada de compras y dicen es que yo voy a comprar un libro para mis niños, para mi sobrino, para mi hijo, para mi nieto, o voy a la biblioteca y no sé distinguir un buen libro de otro. Bueno, vamos a empezar. Lo que le diferencia a un libro álbum es que la ilustración ha de ser tan buena como el texto. Y estos libros son los que se supone que no van a desaparecer aunque todo quede digitalizado, porque el niño tiene que tocarlo y tiene que ver la imagen. Y la calidad de la imagen es muy importante. Además, se va para adelante, se va para atrás, se mira la tapa. Todo es importante. ¿Qué detalles nos tenemos que fijar? Vale. Aquí tienen ustedes y les enseño la portada. Ya ven que la portada es una ilustración. Se ve un túnel y una niña que entra en el túnel. Muy bien. La portada ya nos dice
que es una ilustración, no es un dibujo hecho por ordenador, evidentemente se ha impreso, etc. Voy a ver la contraportada. Y la contraportada es otra ilustración que se ha hecho a la par. ¿Qué quiere decir a la par? Observémoslo de nuevo. Lo siento, yo intento poner el libro bien. Aquí vemos que una niña se mete dentro de un túnel y no sé si ustedes lo ven, que se ha dejado un libro de cuentos abierto en el suelo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos el mismo túnel y hay un libro, ese mismo libro, pero cerrado. La portada y la contraportada van a la par. Aquí ha habido un editor que ha mimado el libro. Esto ya es una señal positiva. No solamente esto, vamos a ver la solapa. La solapa es esta parte de aquí. En otros libros la solapa no importa, pero si ustedes miran aquí, el dibujo continúa por la solapa. Esto es algo que muy pocos editores hacen. Sí que me acuerdo ahora mismo de otro libro, que ahora no viene al caso, de Marta Altés, que vigila mucho las solapas. Es decir, el ilustrador ha perdido su tiempo en continuar, pero miren ustedes, incluso las hojas de los árboles tienen su continuidad por la solapa, por este trocito de aquí. Quiere decir, este libro ya está mimado, ya es una buena señal. Pues no solo tengo la portada y la contraportada, ahora voy a las guardas, esta parte de aquí, que en muchos libros pues se queda únicamente con una cartulina, pero aquí la tenemos doble, mírenla. Tenemos en esta parte que ven aquí, es una pared de ladrillo, es la típica pared de ladrillo inglesa. Y esta parte de aquí parece un papel pintado de las casas, con un libro, que por cierto es este mismo libro. Todos los detalles cuentan. ¿Y qué pasa si yo ahora me voy a la otra guarda, la de cierre, que me encuentro lo mismo? Me encuentro el papel pintado y me encuentro también la pared de ladrillo. Pero en este caso, recuerdo que la primera guarda, el libro, perdonen, los voy a mirar así, el libro estaba en el papel pintado. Mientras que aquí tengo el libro y una pelota en la parte del ladrillo. Alguien ha estado molestándose y dando su tiempo, primero para mimar todos los detalles de la ilustración, y todos tienen su mensaje, su sentido. Y al mismo tiempo el editor ha seguido mimando este libro y nos lo ha dado. Bueno, pues cuando ustedes se encuentren con un libro así, ya pueden tener una confianza de que probablemente es bueno. Si la historia les gusta, ustedes saben que tienen un libro de buena calidad en las manos. Ya queda aquí la lección y vamos a hablar del túnel. El túnel es la historia de dos hermanos que les voy a enseñar. No es por nada, pero estos dos hermanos, fíjese, al chico lo han puesto delante de la pared de ladrillo y a la niña la han puesto delante de la pared con el papel pintado. Son dos hermanos que, como muchos hermanos, pues se llevan mal y son muy diferentes. Es decir, no se llevan mal, es que discuten todo el día. Y un día la mamá pues les dice: ay, ya me tenéis cansada, iros a dar una vuelta a ver si dejáis de discutir y os comportáis mejor. Y ellos se van a un solar. Este solar que hay cerca de su casa, como pasa en muchas ciudades, que a veces hay un solar y los niños, pues a falta de parque, los utilizan. Y en el solar se encuentran este túnel. ¿Lo ven? El túnel. La niña, ven el detalle de la niña, ven el detalle del balón. ¿Qué nos indica el libro? El túnel es un objeto que da miedo. Pero la manera de enfrentarse al miedo va a ser distinta en cada niño. Es distinta en el niño que se enfrenta al miedo diciendo, pues yo entro, o a la niña que se queda allí de pie. No es que no haya miedo,
es que es manera distinta de enfrentarse al miedo. Pero cuando pasa el tiempo y cuando pasa el rato, y ha pasado mucho rato y el hermano no sale, esa es una señal de peligro inminente. Por lo tanto, la niña es cuando enfrenta su miedo, lo enfrenta de una manera diferente y entra en el túnel, que es lo que nos recuerda la portada. Allí se desarrolla una aventura, una serie de sucesos que dan lugar a que es la hermana la que consigue al hermano y el hermano ya le dice: Rosa, yo sabía que vendrías, porque a fin de cuentas son hermanos. Y esto les lleva a unirse y acaban las dos historias. La historia de aventuras que al niño le ha gustado y la historia que le hace pensar sobre el miedo, sobre la manera de reconocer. Claro, esto a mí después de la charla de Ana sobre el miedo y hablando de las emociones, a mí me ha gustado mucho este libro porque he pensado, este libro es ideal. Vamos a ver, estamos en una sociedad ahora mismo y en una cultura que estamos aceptando hechos, acontecimientos y maneras de ser de la persona que muchísimo antes no se habían aceptado. Y en cambio, hemos dejado de aceptar el miedo. Es decir, podemos aceptar que una persona viva un tipo de vida que antes no se aceptaba y ahora pues qué bien que esa persona no tiene problemas para vivir como quiera. Podemos aceptar muchos tipos de comportamiento que antes no se aceptaban. Ay, pero mira tú, cuando yo pregunto a una persona, oye, ¿y tú tienes miedo? Dicen, bueno, miedo no, respeto. Pues respeto es un grado pequeñito de miedo. Claro, el miedo es una emoción natural, nos salva a todos, nos avisa del peligro. Sin miedo, pues no hubiéramos sobrevivido, porque cuando a un niño pequeño le gritamos ¡para! Y tenemos miedo, pues ese niño deja de correr y no le atropella un coche. Lo primero que aprenden los niños con 18 meses, con 1 año, con 2 años, es al grito del papá o de la mamá, ¡para! Porque ese es un grito que le avisa, ahí hay un peligro. O sea, el miedo es natural, pero no estamos tratándolo de una manera natural. Ahora parece que todo el mundo tiene miedo a decir miedo. Y este libro, ¿por qué tiene éxito? Primero, porque la historia de dentro, del niño que entra, la aventura, la hermana que va a buscarlo, que no sale, cómo lo rescata, es una historia que a los niños les gusta. Pero también a los niños les gusta pensar, y esa historia está dentro de otra historia, que es la de 2 hermanos diferentes que enfrentan al miedo de manera diferente. Uno dice, oh, yo aquí no tengo miedo, y la otra, no tengo miedo, pero que cuando llega la hora de la verdad, pues son hermanos, se juntan, se conocen y saben que iban a ayudarse el uno al otro. El niño ayuda a la niña a vencer ese miedo a entrar en el túnel y la niña ayuda al niño a rescatarlo. Y yo creo que esto es lo más importante. Edad del cuento. Bueno, pues este cuento, al ser un tipo álbum, yo lo he leído para niños con 5 años y les ha gustado muchísimo. Podría gustarlos, porque tiene elementos que enganchan al niño y es una aventura y les gusta. Y los niños no son tontos, aunque sean pequeños, puede que no se fijen en la otra historia, pero la entienden muy bien. Entienden muy bien cuando la mamá dice, ay, ya me he cansado de vosotros, pues iros a jugar fuera, a ver si os hacéis más amigos. El niño sabe perfectamente que la madre no se ha cansado realmente de él, que es una expresión que se utiliza, ¿no? Ahora bien, para mí este libro estaría bien para 4º de primaria y tiene una cosa muy interesante este libro. Este libro yo lo he llegado a utilizar con niños más mayores que llegaban de países tan lejanos como el este, del este, pues hablo de Corea, de China, y ellos han sentido que estas ilustraciones les decían algo. Y aunque tuvieran un nivel muy básico de la lengua, gracias a la ilustración ha sido una historia que les llegaba, porque llega a la gente. Es decir, el hecho de que una persona no pueda leer pues un texto largo no quiere decir que le guste una historia sencilla. Por lo tanto, lo podemos utilizar. No se cansan de leerlo y en cambio le dan vueltas. Luego, todos estos detalles de la ilustración hacen que este libro tenga éxito, porque los niños pueden ir para adelante, pueden ir para detrás y recibir los diversos mensajes. Y los niños pasan las páginas y las vuelven a pasar, tienen el libro en la estantería y luego lo vuelven a coger. O sea, es un libro de éxito. Con ustedes,
esto es el fin de nuestro programa y esperamos verles dentro de 15 días. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto.